Primero que nada, su hijo, José Agustín Ramírez Bermúdez. La investigadora y escritora Gabriela Lira. Gracias. Pues uno de nuestros grandes escritores, sin duda, Enrique Serna. Muchas gracias y los dejo con esta mesa que seguramente va a ser fantástica. Le doy la bienvenida también a Margarita, esposa de José Agustín, y a su hijo Andrés Ramírez. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias por venir, qué amables todos, por acompañarnos aquí a festejar o a conmemorar el primer año luctuoso de don José Agustín, mi padre, y pues también el querido escritor que todos ustedes admiran. Estamos de manteles largos aquí, pues también queriendo hacer de esto una especie de presentación literaria de sus sus novedades literarias aquí, decía de Random House. Pero pues bueno, yo vine aquí también, pues no sé, a estar con todos ustedes. Gracias por ser buenos lectores y lectoras o X de don José Agustín. Todos aquí me imagino lo han leído y pues nos marcó de alguna manera, nos acompañó durante la vida, nos hizo ver la luz también. Entonces pues yo aquí por invitación de don José Luis Martínez, tan amable don José Luis, que pues ha sido tan buena onda conmigo, me ha publicado tantas locuras que le he propuesto, pues en general al respecto de mi padre, ¿no? Yo tuve la fortuna, el privilegio, el extraño privilegio de convivir bastante con mi padre, un poco más que mis hermanos, pues por andar ahí rondando su casota, su palacio allá en Cuautla, Morelos, la casa de todos ustedes también. Entonces, pues tuve chance de conocerlo bastante mejor que mucha gente, supongo, para mi fortuna o desgracia. Y pues sí, conviví con él también los últimos años de mi vida. No sé si yo llegue algún día a publicar o termine de escribir o me atreva a contar las cosas que viví con mi padre en sus últimos años, los últimos 15 años después de su accidente en Puebla, que ya no pudo escribir más. Y bueno, pues ahí estuvimos ahí acompañándolo a que pues siguiera más o menos, yo que sé, viviera con júbilo su jubilación. Y pues se siguieron publicando algunos libros todavía. El maestro Cero nos podrá decir mejor del diario de brigadista, aquí que mi hermano, porque mi madre lo encontró ahí entre sus archivos, pues todavía siguió sacando libros el jefe, pero bueno, pues ya estaba retirado. Ella estuvimos acompañándolo a que tuviera pues un buen retiro y tuviera buena vida, pues también primero Dios una buena muerte, que encontrara la flor azul de la buena muerte que pregonaba ahí en su libro de Vida con mi viuda. Pero sí, bueno, les decía, escribí algunas locuras sobre eso y pues las publicó don José Luis Martínez, tan buena onda, en el laberinto de Milenio. Y pues fue así que supongo se gestó esta amistad, quisiera decir yo, y por eso es que estoy aquí invitado. He publicado algunos artículos ahí en el laberinto. Recientemente ahorita está saliendo que pues quise titular Las profecías de José Agustín. Ahí échenle un lente si no tienen nada mejor que leer. Y pues sí, eso, tuve esa relación extraña con mi jefe, chambeé varias veces con él. Don José Luis aquí me pidió pues que hable principalmente de rock and roll, ¿no? En este artículo que pues está publicando, hablo de que hay por lo menos cinco tipos específicos de lectores de José Agustín. Perdónenme, pero esto es un ejercicio que yo solía hacer porque pues me ponía a hacer dictámenes aquí, el androide, mi hermano Andrés, o el jefe pues me enseñó a hacer dictámenes y un rato estuve ahí de latoso con los dictámenes en algunas editoriales, y ahí le preguntan a uno que cuáles son los tipos de lectores que se podría ver para una obra que se pretende publicar.
Y pues José Agustín por lo menos tiene los que lo adoran pues por ser un excelente escritor, porque sus libros están perfectamente bien escritos, porque fue innovador, porque fue una persona siempre con muchísimas ideas interesantes que desarrollaba con toda la exigencia de la literatura, ¿no? Están también los que lo adoran pues por el rock and roll, lo ven como una especie de rockstar, y esos lo siguen más porque hablaba de música, porque hizo un montón de colaboraciones con rockeros y cosas, y es una especie de figura del rock, de la contracultura. Luego están los que lo siguen por el periodismo cultural, ¿no? Que le gustaba escribir de libros, de películas, de discos, ¿no? Le encantaba todo eso, entonces pues también ahí generó una escuela. Y luego están, ¿cuántas llevo? 3. Bueno, están los que lo siguen como un guía espiritual también, digamos, ¿no? Tiene todas estas vetas, y bueno, pues está, en este caso yo vengo acá a colación también porque participé en esta reedición, que es de un disco de un libro de culto, digamos, de mi padre, que no se había reeditado en muchos años, se llama La Nueva Música Clásica. Y yo aquí colaboré con un rollo, un choro, un verbo mareador, al final del libro, después de las fotitos. Ahí está mi colaboración. Entonces, bueno, pues gracias a eso no me siento aquí tan fuera de lugar, o como se dice, con el síndrome del impostor tan así, gritándome en el oído. Pero sí, yo colaboré aquí, y pues sí, traté de agregar un panorama de la música, o de la música moderna, a partir de donde él termina, que es en 1985. Su libro se conoce como quizás el primer libro de rock escrito, o el primer ensayo sobre lo que él llama la nueva música clásica, y ahí se destacó también en ese aspecto como un profeta, pues, que vino a inaugurar todo este género de escribir sobre rock y sobre jóvenes, etcétera, o lo que la gente escucha. Y pues es un libro de colección que quedó muy bonito, con prólogo de Alberto Blanco, y tiene las fotos, entonces está muy completo. Trae el texto que él originalmente escribió en 1968, que fue una especie de plaqueta donde ya abordaba todo el tema, pero él no le gustó. Después, en el 1985, desecha todo, se queda solo con el título y vuelve a escribirlo. Bueno, retoma todos sus artículos que había publicado por varios años y los junta, los amalgama con algunos textos autobiográficos, ¿no? Aparece por aquí Parménides y Gustavo Sainz y Juan Tovar y todos ellos, y se cuentan algunas de sus aventuras. Y pues la jefa también, mi mamita aquí aparece también, nos aparecemos todos por ahí en algún momento, en cuanto a que lo hace desde su punto de vista muy personal. Digamos que es periodismo gonzo, diría Hunter Thompson. Entonces esto es una de las partes que yo más compartí con mi jefe. Yo toda la vida estuvimos ahí oyendo música. Él era un melomaníaco empedernido, enfermizo, que me lo heredó, me contagió esa enfermedad por beber de su copa. Y pues todo el día oía música, ¿no? La musiquita clásica primero para relajarse en la mañana, pero si en el coche, si para bañarse, si para trabajar, pues música también instrumental, que no le estorbaran las letras. Rock en español no escuchaba cuando escribía, solo en inglés quizás, pero también pues jazz y muchas cosas. Le gustaba de todo, nos ponía ahí a escuchar el Piporro o a no sé, música popular mexicana, pues, que le encantaba, Chava Flores y todo eso, le encantaba todo lo popular mexicano, pero también pues su parte más grande de su colección es de rock, ¿no? Entonces, pues todas las eras del rock, y nos llevaba de la manita desde niños, nos hacía así antologías para nosotros, sus hijas, que oigan a los oldies y a Elvis Presley, y así nos llevó pues toda la vida, escuchando todo eso. Nos enseñaba inglés, traduciendo rolas ahí de los Beatles o cosas así, ¿no? Y pues nos llevó a vivir al Gabacho, donde también, pues él en sus viajes siempre ahí regresaba cargado de tesoros. Y pues era una convivencia que tenía que ver con las artes siempre, ¿no? Le encantaban todas las artes, le fascinaba, pues más que nada la pintura, porque su hermano era pintor, pero también la música y la literatura y el cine. Entonces creo que mi infancia y toda mi vida pues con él fue una especie
curso interminable, ¿no? de las artes, y pues le estoy infinitamente agradecido, no paro de agradecerle, pues incluso este año que ya no está, lo siento muy presente, y también le agradezco a mi hermano Andrés, que me permitió estar aquí en este libro. También estamos festejando la tumba, que trae conversaciones aquí con la familia y colaboraciones de varios colegas suyos, del maestro Serna. Entonces ahí está muy completo, también está muy chido, se lo pueden chutar y pues les hace un panorama muy completo de toda la obra, la primera obra de José Agustín. Y pues eso, no sé cuánto tiempo llevo, si ya me debo de callar o qué opino. Pero bueno, pues eso era más o menos mi participación. Ya llevo 15 minutos. ¿Dónde está Guadalupe Alonso? Diga, pero en fin, yo podría leer también algunos fragmentos si es que hay tiempo, pero no quiero aborazarme, entonces mejor le doy la palabra a los compañeros de Muchas la mesa. gracias, Tino, siempre es un placer escucharte. Yo creo que tú heredaste don de encantar serpientes que tenía tu padre. Yo lo escuché por primera vez en el Palacio de Minería cuando tenía como 20 años. Mi madre, que está aquí presente, Gloria Rosiles, me llevó a la presentación de Vida con mi viuda. Yo no había leído a José Agustín, lo leí al año siguiente cuando entré a la carrera de letras. Mi profesor de literatura mexicana, Roberto Gómez Beltrán, en ese entonces nos dejó leer ¿Cuál es la onda? Ahí conocí por primera vez a José Agustín dentro de las aulas universitarias, pero antes gracias a mi mamá porque nos llevó a una presentación de Vida con mi viuda y yo no sabía ni quién era él y de pronto estaba en la mesa, comenzó a hablar, tomó el micrófono y todos nos quedamos hipnotizados en el momento porque sabía cómo dirigirse al público, lo hacía con mucha naturalidad, como si hubiera nacido haciéndolo y de verdad nos tenía a todos hipnotizados, ¿no? Con su charla. Además, le hablaba a gente que estaba ahí sentada, que reconocía, ¿no? Involucraba a las personas de la presentación, o sea, no era nada unilateral, vaya, de su parte. Entonces se sentía muy, muy familiar, muy dinámico, muy vivo el evento. y recuerdo que yo estaba hipnotizada, lo dije hace un momento, como toda la gente presente ahí, que era bastante. Y años después mi madre me enseñó una foto porque me tomó la foto mientras le pedí un autógrafo a José de Vida con mi viuda y Enrique, que es mi pareja ya desde hace casi 15 años, estaba ahí en esa mesa y esa anécdota se la conté a su hijo Andrés aquí presente también, que yo no recuerdo que Enrique u otra persona hubiera estado ahí, estaban por completo borrados en mi memoria de tan grande que era el carisma de su padre. Ajá. Y a mí me parece cada vez que hablo a Tino, que veo a Tino y hablo con él, que se expresa en ese lenguaje de la onda, que le sale natural, que hace esos juegos de palabras, de pronto esos albures, esa mezcla del español con el inglés, el spanglish, y siento que en ese sentido es el vivo del retrato de su padre y que él permanece ahí, ¿no? En sus hijos. Pues bien, voy a comenzar leyendo un sueño que José Agustín anotó el 18 de septiembre de 1976, un día sábado. 2 gringos jóvenes, rubios, hippies, me acompañan en un departamento de primer piso con un jardín antiguo. Del segundo piso llegan 1 o 2 jóvenes que se dicen agentes de seguridad y quienes acusan a los gringos de fumar marihuana. Estos no la han fumado por el momento, pero si tienen. Los agentes la decomisan, los extorsionan. Los gringos les dan dinero y los agentes se van. Yo presencio todo, pero no tengo nada que ver. Pero al rato oímos mucho ruido en el segundo piso, donde están los agentes. Vamos allá y descubrimos que ni son policías y que están fumando la marihuana decomisada. Entonces los gringos son quienes aterrorizan a los otros, amenazándolos con delatarlos, hasta que recuperen dinero y droga. La luz es viva e intensa, ¿no? Bueno, esta es una pequeña muestra inicial de qué tipo de sueños escribía José inmediatamente después de levantarse. Yo encontré este sueño escrito en una libreta de estilo
una libreta francesa escribe. A él le gustaba elegir libretas blancas, la mayoría de las ocasiones rayadas a veces. Los escribía a mano, algo que se ha ido perdiendo cada vez más en esta era digital, no todo se anota prácticamente a computadora, así es que anotamos, ¿no? Hemos perdido ese ejercicio de escribir a mano, que es súper importante, y que han intentado recuperar los talleristas, los coaches de escritura, ahora que hay un boom de talleres para enseñarles a escribir, ¿no? Se ha hecho mucho énfasis en la recuperación de la escritura a mano, ¿no? Y bueno, José lo hacía todo el tiempo aquí en sus diarios de sueños y también en sus diarios de carácter personal, y los escribió a lo largo de 10 años aproximadamente, a lo largo de toda la década de los 70, cuando él tenía entre 30 y 40 años. Y comenzó a escribirlos, según cuenta, en el Rock de la Cárcel, por recomendación de la escritora y poeta Elsa Cross, ¿no? Juan Tovar me dijo que su esposa Elsa Cross había soñado que yo debía escribir mis sueños, y a partir de ahí inicié un diario de sueños, nos cuenta José Agustín en el Rock de la Cárcel, ¿no? Entonces realmente le hizo caso, digamos como si fuera un buen pupilo de Elsa, porque llenó varias libretas a lo largo de toda esa década de los 70, una década importante porque se dedicó, por ejemplo, sobre todo a volcar su talento en el cine, escribió muchos guiones cinematográficos, también adaptaciones de obras como El Apando al cine, en colaboración con su autor, con Revueltas, y además escribió también cuentos y sus propias piezas dramáticas, dramatúrgicas, como La abolición de la propiedad, y todo ese talento literario se refleja en sus cuentos. Sus cuentos son microhistorias y en ocasiones me parecen muestras de microteatro, ¿no? Ahí se nota justo su sensibilidad escénica, ¿no? Que requería para justo poder escribir un guión, ¿no? O una obra de teatro. En estos sueños hace muchísimo énfasis en la luz, algo que me llama la atención. Normalmente le obsesiona el tema de la luz y lo describe con bastante exactitud. O sea, dice, la luz era diáfana, era dorada, era blanca, era nítida, era velada, ¿no? O sea, se extiende en esa serie de adjetivos para describir la luz. Y rodeados de luz están también familiares suyos y sobre todo su pareja Margarita, de toda la vida, que se encuentra aquí entre nosotros, Margarita Bermúdez, que quienes la conocemos, quienes hemos tenido el privilegio de tratarla y de incluso entablar una amistad con ella, sabemos que realmente es un ser de luz, un ser luminoso, y así ella aparece en los sueños de José, como un personaje que a mí me recordó a la Beatriz de Dante, porque no solo fue su compañera de vida en sus viajes en la vigilia, en el mundo real, sino también en el onírico. Constantemente aparece Margarita en ellos como una guía, como una guardiana, como una consejera, como una incitadora, por ejemplo, también, y siempre como una mancuerna, como una parte esencial de su personalidad, a la que de pronto le da miedo perder y la llega a extraviar en sus viajes oníricos, pero siempre la reencuentra, como que logra restablecer ese orden que es seguir de la mano de tu pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sueño del miércoles 17 de marzo del 76, dice lo siguiente: el cielo está oscuro, pero en Margarita y yo hay luz. O sea, esa obsesión por la luz de la que habla cuando cuando recrea más bien los espacios oníricos, lo condensa, creo yo, en la persona de Margarita, ¿no? Más adelante, en un sueño del sábado 16 de abril del 76, dice lo siguiente: estamos en el interior de una casa noble, señorial, de piedra blanca, limpia, sombría. Margarita y yo salimos al patio, que es muy blanco y está bañado por el sol. Los dos nos volvemos hacia el cielo. Está totalmente despejado y el azul es muy bello,
limpio, casi totalmente nítido, a excepción de una mínima veladura transparente, pero que percibo muy bien. Me vuelvo a Margarita y le comento. Como principio no está mal, ¿verdad? Finalmente ella y yo nos vamos caminando, abrazados, en paz, por el patio. Este sueño, nos dicen una acotación, lo tuvo el día que se casaron, ¿no? Es bellísimo y a propósito del fallecimiento de José Agustín, que estamos conmemorando un año de su muerte, lo cité en un artículo que escribí y les invito a leer que se llama Últimas tardes con José Agustín. Obviamente hace alusión al título de la novela Últimas tardes con Teresa, que es una de mis favoritas, y me hizo pensar ese sueño en un reencuentro de ellos dos en un espacio trascendente, ¿no? Cuando se puedan reencontrar en un futuro, en un sueño, por ejemplo. Este escenario me pareció como el momento del reencuentro de la pareja con el que siempre sueña Agustín en sus propios sueños, ¿no? Y finalmente el lunes 26 de abril del 76 dice, por fin llego a casa ya solo. Vean cómo la describe en el plano onírico. En el fondo, bañada por una luz brillante, clara, dorada, está Margarita en la cocina esperándome. La veo muy hermosa. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque, bueno, obviamente tengo una relación estrecha con su familia, pero también por otro lado porque quiero ser explícito que los diarios de sueños son un universo afectivo, ¿no? Emotivo, que hace alusión a los sentimientos, a los afectos, a los lazos más pues elementales, ¿no? Que nos sostienen en pie, ¿no? A través de la ardua cotidianidad, y que muchas veces los estudiosos de la literatura menosprecian, porque muchos de ellos todavía intentan hacer ciencia de la literatura, aunque no lo digan así, y pues quieren deshacerse de lo anecdótico, ¿no? de lo cotidiano, de lo que alude al día a día o al carácter biográfico o autobiográfico de los autores, que yo creo que no puede separarse. Pienso que como muchos otros lectores no puede separarse realmente ni debe de la obra del autor, y creo que esta compilación, esta selección de los sueños de José Agustín durante esa época, que va a publicarse en el transcurso de este año, cumple ese cometido de sumergirnos en ese mundo de las anécdotas del día a día y de los lazos afectivos y emocionales con la familia. Por ejemplo, aquí está Andrés Ramírez, con quien también sueña en algún momento. Por cierto, él estaba muy orgulloso de él y de su carrera en la industria editorial, de la que hace mención en algún artículo, pero aparece Andrés cuando era niño en un sueño del 19 de marzo del 76. Empieza así. Me encuentro caminando con mi hijo Andresito, quien se ve más grande de lo que es. Curiosamente, esa descripción coincide con lo que yo pienso de Andrés ahora. Es un niño, pero al mismo tiempo es como si fuera un hombre mayor. Con mucha tranquilidad y lucidez dice que quiere morir y me da sus razones. Lo escucho con atención y respeto y yo trato de persuadirlo para que no se muera. Sin embargo, después ocurre algo que hace que Andresito reencuentre el amor por la vida y despliegue su gran magnetismo. Así describe su padre Andrés de niño. Vaya que lo conocía bien, porque realmente coincido con él en que tiene un gran magnetismo. Y sí, por favor, Andrés, no mueras, ¿no? Aquí está también su hijo José Agustín, y de él habla en un sueño del 11 de septiembre del 76. Margarita y yo hemos tenido una niña, se refiere a una niña ficticia, vaya, porque tuvo puros hombres, que nació sana y hermosa. Margarita la cuida con amor y devoción. Nos hallamos en una recámara pequeña, oscura, pero nos ilumina una bella luz dorada. Mi hijo Agustincito tiene unas pestañas larguísimas, sedosas, como una enredadera muy fina, coronada por pequeñas esferitas, como flores que anuncian un fruto. O sea, vean al amor del padre y el talento literario volcado para producir estas imágenes, pues inspiradas en un plano onírico, ¿no? Y por último, ya para terminar y no abrazarme, como dice Agustín, en esos sueños también había personajes literarios, ¿no? Tuvo una amistad estrecha con José Revueltas y
tiene un sueño que me gustaría mencionar del 14 de abril del 76. Me encuentro en un lugar muy amplio, despejado, fuera de todo contexto real. Ahí se halla un viejo campesino quien me ofrece un poco de marihuana. Yo le agradezco el ofrecimiento, pues por lo general tenía que abastecerme con una señora corpulenta, de edad, morena, campesina también, quien ahora aparece a mi derecha. El campesino, también viejo, se halla a mi izquierda. Hay una gran oscuridad, a excepción del punto en donde nos hallamos nosotros, pues allí la luz es blanca, intensa, contrastada. Y nos dicen una acotación: este sueño ocurrió a la 1:30 de la mañana, más o menos a la hora en que murió José Revueltas, y durante unos segundos dudé si había sido un sueño o si lo había imaginado, ya que me hallaba en un estado sumamente extraño, ¿no? Esos diálogos con la vigilia del sueño y la vigilia, y esas coincidencias de esos sueños que tiene el día justo, por ejemplo, que se casa o que muere José Revueltas, ¿no? A mí me parece que serían como de un gran interés para los lectores, para que saquen sus propias conclusiones, porque yo voy a hacer una selección o un estudio erudito al respecto, sino una selección para que conozcan esa otra vertiente de José, la autobiográfica. Ya había publicado en su momento, muy joven, El rock de la cárcel, posteriormente Diarios de un brigadista, y ahora pues esta sería como la trilogía de esa obra autobiográfica de José Agustín, Los diarios de sueños. Espero que puedan leerlos en cuanto se publiquen y que sirva para que sigan entablando ese lazo afectivo y literario con el autor, ustedes, sus lectores. Gracias. Perdón que meta mi cuchara, yo también, es que de escuchar aquí a la compañera, pues también me acordé de algunas cosas. Bueno, quería platicarles un sueño que tuve, pero bueno, ya me acordé cuál era el otro factor que José Agustín tenía, que es el político, por pues, las tragicomedias mexicanas. Entonces se me olvidaba decir eso. Es un ente político que es muy respetado por eso también, y que, bueno, pues mucha gente lo sigue por eso, por ser un faro de cordura en ese aspecto, ¿no? Por escribir sus tragicomedias. Pero bueno, también quería hacer el comercial antes que se me olvide, y antes de darle la palabra aquí al maestro Serna, de que pues hay José Agustín para rato. Ya ven que se quiere publicar el Diario de los Sueños, pero también un libro de poesías que hizo de amor para mi mamá. Pues estamos ahí rascando todo lo que tiene ahí en sus archivos, en sus viejos, en sus cajones ahí, todos sus secretos. Y pues hay poesía, aunque usted no lo crea. A Juan José Arreola le prohibió que lo hiciera, pero pues ahí está. Entonces la vamos a sacar también, a ver si no se revuelca en su tumba. Pero también pues me faltó decir que queremos hacer el comercial, que estamos emprendiendo un documental también sobre la vida y obra de José Agustín, aquí con la compañera Margot Cortázar, que también está aquí, acompañada de parte del equipo ya de Cerca del Fuego. Queremos que se llame Cerca del Fuego este documental biográfico. Nos acompaña aquí pues también la fotógrafa Mariana y el compañero Mateo Cuarón, que pues van a participar en este asunto. Esperamos pues hacerle justicia a su vida y obra. Y bueno, ya para terminar, pues ahora que está en el ambiente de los sueños, yo quería platicarles un sueño loquísimo que tuve con él ahora que ya murió. Y entonces estábamos en un bosque de noche y había una serie de ofrendas, como un concurso de ofrendas, era el Día de Muertos en esa época, en este pasado. Y entonces José Agustín me toma de la mano. Él es joven, él es muy joven, como pues cuando yo lo conocí, cuando era de 30 y así, y yo soy niño, ¿no? Y me vuelve a tomar, me toma de la mano y me dice: ven, camina conmigo, te quiero enseñar lo que estoy haciendo o dónde estoy trabajando o algo así. Y entonces me está enseñando las ofrendas, ¿no? Las ofrendas de Día de Muertos. De pronto lo veo venir a él caminando de frente, tomando de la mano a un niño. Le digo, bueno, ¿qué? O sea, viene caminando y digo, oye, ese que acaba de pasar eres tú y vienes conmigo, ¿no? O sea, somos nosotros, ¿no? Vienen caminando en sentido opuesto, pero no nos pelan, no nos hablan. Y él me voltea a ver, me sonríe y me dice: sí, en este lugar te puedes encontrar contigo mismo muchas veces. Y bueno, después me llevo a una fogata y ahí había gente de la familia, vivos y muertos. En fin, eso era todo lo que quería yo decir, y pues ya con eso le dejo la palabra aquí al maestro Enrique Serna. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto comprobar que José Agustín, como el Cid campeador, sigue ganando batallas después de muerto, porque veo esta sala repleta de sus admiradores, eh, y eso me indica que su obra está destinada a tener una larga vigencia, eh, y eso depende en gran medida de que nosotros le vayamos pasando la estafeta a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Para que ellos conozcan cuál fue la literatura que nos provocó una fuerte conmoción cuando éramos jóvenes, ¿no? Yo conocí a José Agustín en 1990 o 1991 en unos encuentros de escritores que se organizaban en Cuautla, que los organizaba la Dirección de Literatura de Difusión Cultural de la UNAM, en la época en que la dirigía Hernán Lara Zavala. Fue el primer evento literario al que a mí me invitaron y iba muy emocionado, sobre todo por tener la oportunidad de conocer a José Agustín. Pude hablar muy poco con él porque él estaba muy solicitado por todos los escritores asistentes al encuentro y también por todos los fans que en las mesas redondas pues se abalanzaban sobre él, ¿no? Y ya más adelante, en el año 93, cuando yo publiqué Señorita México, lo fui a ver a su casa de Cuautla para llevarle mi novela y para pedirle que me la presentara, ¿no? Que él tuvo la gran amabilidad de hacerlo en la librería Buñuel, que estaba en Insurgentes, casi esquina con Reforma. Era del dueño de la editorial donde yo publiqué mi novela, que se llamaba Fernando Valdés, era la editorial Plaza Valdés. Y fue José Agustín, que creo que es algo que hizo con varios escritores de mi generación, muy generosamente. Él le daba el espaldarazo a los escritores de las generaciones que vinieron después de la suya. No fui el único caso, de otros que les presento libros, recuerdo, pues por ejemplo, Eduardo Antonio Parra, a Rafael Pérez Gay, a muchos otros, Agustín Ramos, en fin, él fue pues como una especie de patriarca hasta cierto punto, ¿no? Que le gustaba mucho darle la mano a los escritores que vinieron después de él, ¿no? Y luego más adelante pues ya lo traté con más frecuencia. Yo le presenté algunos de sus libros, él me presentó algunos de los míos, y lo conocí más a fondo, hasta que vino terriblemente el accidente en Puebla, en donde los cazautógrafos lo fueron asediando hasta que él se cayó en el foso de la orquesta, que decía yo en un ensayo que publiqué ahora, La muerte de José Agustín, que me da la impresión de que él a cierto punto invocó a estos demonios de la locura, ¿no? Porque este accidente tiene muchas similitudes con algunas de las situaciones que él narró en sus novelas, ¿no? Es como una maldición, digamos, que creo que le cayó en ese momento en Puebla. A partir de entonces ya no pude escribir, pero todavía participaba en las conversaciones. En esa época, cuando tenía poco del accidente, yo lo entrevisté para el prólogo del Diario de un Brigadista. Estaba bastante lúcido, ¿no? Y lo siguió estando durante esos 15 años por ráfagas, ¿no? O sea, le costaba trabajo conversar, pero de pronto tenía esos chispazos de ingenio, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, fue el de la última vez que lo vi, en octubre del 23, que fuimos a una cena en su casa, con motivo de que acababa de publicarse un ensayo sobre su relación con José Revueltas, y el autor del ensayo fue uno de los invitados. No me recuerdo su nombre en este momento. José Manuel Mateo. José Manuel Mateo. Y pues
conversábamos y de pronto yo hice un recuerdo de Carlos Olmos, ¿no? Que es uno de los personajes protagónicos de mi novela Fruta Verde, y entonces él me hizo un comentario así alburero, pero grueso, ¿no? Y dije, no, ve, si este hombre sigue estando lúcido, ¿no? Porque era el mismo de siempre, ¿no? Entonces, creo que los homenajes, ¿no? Son una buena oportunidad para tratar de precisar en qué consiste la singularidad de un escritor, ¿no? Porque yo creo que la tarea de la crítica es, pues, más o menos tratar de reconstruir cuál es ese ADN, ¿no? Que es diferente en todos los escritores, ¿no? Y que es lo que determina, digamos, cuál es la personalidad literaria, ¿no? Yo he tratado de hacer eso en 3 ensayos que he escrito sobre su obra, ¿no? Y voy a hablar ahora de esas peculiaridades que a mí me parece que lo distinguen, ¿no? Si alguno de ustedes ha leído esos ensayos, pues lamento tener que repetirme, ¿no? Pero creo que seguramente muchos de ustedes no los conocen. Se habla constantemente de que José Agustín es un escritor coloquial, ¿no? Pero ¿qué tipo de coloquialismo escribía él, ¿no? No es un coloquialismo, desde luego, como de una cinta magnetofónica que se dedique a reproducir el habla tal y como se produce, ¿no? Eso lo han hecho otros escritores, por ejemplo, Luis Zapata en El vampiro de la colonia Roma, o mi amiga Josefina Estrada en una novela que se llama Virgen de Medianoche, que es una entrevista con una prostituta, y la prostituta cuenta su vida, ¿no? Y ese coloquialismo no lo cultivó José Agustín, ¿sí? Era un escritor coloquial, pero que al mismo tiempo estaba siempre con una hiperconciencia del lenguaje, que hacía que él, el lenguaje como que se viera un espejo, ¿no? Constantemente. Y de hecho, el lenguaje es más protagonista de sus novelas, creo, que los propios personajes, porque él está constantemente jugando con ese lenguaje, con retruécanos, con albures, con intromisiones de distintas lenguas, incluso hasta latinajos, pero sobre todo hay muchas frases en inglés, en francés, en alemán, etcétera. Él era un escritor, digamos, políglota y cosmopolita, no por el dominio que pudiera tener de todas esas lenguas que aparecían en sus obras, ¿no? Sino porque le gustaba justamente contaminar el español con todas las influencias posibles. Y esto creo que es una característica muy extraña en él, ¿no? Sobre todo porque uno de los ideales estéticos de la mayoría de los escritores es lograr la máxima depuración del lenguaje. Pensemos, por ejemplo, en Juan Rulfo, ¿no? En Juan Rulfo, que pues llegó a encontrar la quinta esencia del habla campesina, ¿no? La poesía del habla, ¿no? Despojándola de todo elemento que creara un ruido en ella, ¿no? Era una búsqueda literaria, desde luego maravillosa, no demerito para nada a Juan Rulfo, ¿no? Pero que correspondía a las experiencias que él había tenido, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, viviendo allá en Sayula, Jalisco, ¿no? En donde se la pasó escuchando este tipo de lenguaje, ¿no? Y que le quedó grabado en la memoria, ¿no? Y que más tarde, cuando él era agente viajero de la Gudurica Euskadi, pues siguió escuchando en sus viajes por distintos lugares de la República. El caso de José Agustín es diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque él es un joven de la clase media chilanga, ¿sí? Y la clase media chilanga, pues es una clase que siempre está queriendo abrirse al conocimiento
de otras lenguas, de otras culturas, y que además le toca vivir a él un momento que es el de una revolución cultural juvenil de los años 60, que irrumpe con una fuerza demoledora para dinamitar muchas de las instituciones culturales y sociales de la momisa, como le llamaban entonces a los adultos, ¿no? Que los catalogaban como momias, ¿no? Que ellas solo tenían el derecho de ser enterradas, ¿no? Entonces, él hace esta mezcla, ¿no? Que creo que a mí tiene ciertas equivalencias con algunos otros escritores de otras lenguas, por ejemplo Louis Ferdinand Céline, que es este escritor que emborrachaba a sus amigos, y cuando ya estaban borrachos empezaban a balbucear incoherencias, pero le encantaba que empezaran a balbucear porque inventaban palabras, y entonces él anotaba en una libreta lo que inventaban sus amigos borrachos, y luego aparecían dentro de sus novelas. Es bastante difícil leerlo en francés, porque él habla una especie de como lo que llaman allá un patois, ¿no? Que es bastante complejo a veces, y que uno se rompe la cabeza porque buscas en el diccionario y no encuentras esas palabras. Él es el único que las utilizó, ¿no? Y bueno, yo creo que el caso de José Agustín puede ser algo parecido, ¿no? Porque él mete en una licuadora, ¿no? Todas estas influencias, y las mezcla además con una actitud de combinar la cultura popular con la alta cultura, ¿no? Y esto es lo que creo que les parecía más sacrílego a los críticos de la época, ¿no? Porque, por ejemplo, él en Inventando qué sueño, ¿no? Pues tiene como en el mismo plano de importancia a los Doors, a Kurt Weill, a Bertolt Brecht, a Guillermo Cabrera Infante, etcétera, ¿no? Y entonces algo que como las letras de rock and roll, que a los puristas del idioma pues, les parecían en ese momento algo efímero, algo que no iba a perdurar, etcétera, pues mezclarlo con estos clásicos modernos de la literatura, pues les parecía una atrocidad, ¿no? Y sin embargo yo creo que esa combinación es algo que abrió brecha, ¿no? Abrió brecha porque ese movimiento contracultural fue un parteaguas, no solo dentro de la literatura mexicana, sino también dentro en el cine, en la música popular sobre todo, ¿no? En las artes plásticas. Y entonces, pues ese es un movimiento que a la larga creo que resultó muy fecundante, ¿no? Para abrirle caminos de expresión a artistas de diferentes disciplinas, ¿no? Y ya que menciono lo de la contracultura, ¿no? Yo creo que José Agustín llevó siempre no sé si le gustara o no, pero se le veía como el principal abanderado, ¿no? De la contracultura en México. Escribió un libro con ese título, ¿no? Y es verdad que lo fue, pero también es verdad que fue un crítico de ese mismo movimiento, ¿no? Esa reflexión me la suscitó la relectura de El rey se acerca a su templo, ahora que él falleció, que creo que es una de sus mejores novelas, sin duda alguna, ¿no? Y es una novela satírica, es como una comedia, ¿no? En donde hay un retrato de un chavo de onda, digamos, de aquella época, ¿no? En donde está visto con mucha ironía, ¿no? Pero al mismo tiempo exhibido como un imbécil, ¿no? Como lo que eran muchos de estos chavos de la onda, ¿no? Entonces, creo que esa visión de la contracultura era como la de alguien que como dice el refrán, ¿no? De que la perra es brava hasta el de casa muerde, ¿no? Entonces, él digamos que no se podía refrenar de observar cómo esa generación, ¿no? La suya, pues también estaba produciendo a muchos hipitecas
que estaban apoltronados en la indolencia, ¿no? Y que esa indolencia era la negación de los ideales de la contracultura, que la contracultura se propuso pues ni más ni menos que primero tenía que venir el cambio interior, el cambio espiritual de cada ser humano, como una manera de transformar a la sociedad, ¿no? Y pues claro, personajes como estos, ¿no? Que son bastante grotescos, pues nos muestran que ese ideal estaba siendo banalizado o también contaminado, sobre todo por el mundo del AMPA, ¿no? Y creo que eso es un aspecto interesante de las novelas de José Agustín. Se ve particularmente en El Rey se acerca a su templo. Este personaje acaba estando vinculado con un judicial que lo quiere utilizar para convertirlo en dealer, ¿no? Y hay otro personaje también en Se está haciendo tarde, que es un acapulqueño, ¿no? Que también trafica ahí en Acapulco, ¿no? Y muestra a cierto punto cómo se daba ya desde entonces esta pues terrible epidemia, ¿no? Que tenemos en México con la criminalidad vinculada con el consumo de drogas, ¿no? Entonces, me parece que él ya vislumbraba desde entonces, ¿no? Que esta búsqueda de paraísos artificiales, ¿no? También se podía convertir en un infierno hasta cierto punto, ¿no? Por lo cerca que estaba de este mundo de la criminalidad, ¿no? Entonces, digo, es un escritor contracultural y es un crítico de la contracultura al mismo tiempo, ¿no? Y otra, digamos, etiqueta que él ha tenido es la del escritor juvenil, ¿no? Porque fue muy precoz, porque La tumba la publicó a los, creo que 18 años, ¿no? Después de Perfil también cuando era muy joven, a los 20 o 22. Y entonces causó sensación que un escritor tan joven ya tuviera al mismo tiempo tal madurez expresiva, ¿no? Los editores de La tumba, que fue la editorial Novaro, creo que contribuyeron también a crear en parte esa leyenda, porque le hicieron un lanzamiento inspirado en el de una novela de Truman Capote, Otras voces, otros ámbitos, su primera novela, ¿no? En donde presentaron a Truman Capote como el niño prodigio de las letras de Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo creo que con el caso de José Agustín ocurrió algo parecido, ¿no? Ahora, justamente por ser un escritor de literatura juvenil, muchos pensaban que sus obras iban a perder vigencia cuando los jóvenes que lo habían leído empezaran a tener las responsabilidades de la vida adulta y se olvidaran de esta gran borrachera de libertad que fueron los años 60, ¿no? Y sin embargo, esas novelas han ido pasando de generación en generación y los jóvenes se siguen reconociendo en ellas, que yo creo que es una de las cualidades más importantes de la literatura de José Agustín, ¿no? Y yo creo que eso sucede porque a pesar de que los jóvenes siempre se quieran diferenciar de las generaciones que los precedieron, ¿no? Que inventen jergas lingüísticas, modas, tipos de música diferentes para pintar su raya, ¿no? De todos modos, cuando un escritor retrata profundamente el romanticismo, la rebeldía, el desenfado, el odio a la opresión social y cultural, ¿sí? Pues entonces logra crear retratos en los cuales un joven de nuestra actualidad se puede seguir reconociendo, ¿no? Eso es interesante porque José Agustín nunca le tuvo miedo, digamos, a las notas de color local, ¿no? A mí me tocó
estar en un ambiente literario cuando yo empezaba a escribir, ¿no? En donde notaba yo que muchos escritores de mi generación y de las anteriores habían querido escribir una literatura que borrara por completamente cualquier nota de color local, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaban que esa era la manera de escribir una literatura con valor universal, ¿no? Y claro, yo creo que esto se debe a una especie de cálculo también de que para que a mí me lean en otros países, si yo obligo a mi lector a que contenga un conocimiento profundo de la realidad mexicana, pues entonces estoy en desventaja, ¿no? Por lo tanto, debo de expurgar de todos estos elementos la narrativa, ¿no? Ahora, yo creo que esto producía, a mí me daba la impresión de que los escritores que hacían eso tenían un complejo de inferioridad cultural que no tenían para nada los escritores del primer mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar ahora en los escritores más importantes de la literatura yankee, ¿no? Por ejemplo, Jonathan Franzen, etcétera, pues hay una absoluta inmersión en el aquí y en el ahora que les tocó vivir, ¿no? Claro, los escritores yanquis tienen la certeza de que cualquier lector de cualquier parte del mundo va a tener la inquietud de saber cómo es esa sociedad, de meterse en ella, etcétera. Pero creo que cuando un escritor de un país como México hace eso, también puede servirle como introducción a cómo era el país, ¿no? Y a cómo era, en este caso, su lengua. El experimento de José Agustín fue muy arriesgado en ese sentido, porque es muy difícil de traducir, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90 conocí al traductor de algunas de sus obras al francés, Jean-Luc Lacarrière, ¿no? Y lo que hizo Jean-Luc Lacarrière es que ahí había una tradición en la literatura francesa, que es la de Rabelais, ¿no? La del calembour. En Rabelais es un escritor que utilizaba mucho los juegos de palabras de doble sentido con alusiones obscenas, ¿sí? Curiosamente es muy parecido al albur mexicano. Entonces Jean-Luc Lacarrière aprovechó eso para escribir, digamos, una creación muy diferente, ¿no? Donde no podía ser literal, y entonces él tenía que estarle buscando equivalentes en francés a lo que había escrito aquí José Agustín, ¿no? Entonces, bueno, lo publicaron en Francia, en Estados Unidos creo que no corrió con la misma fortuna, lo cual me parece muy sorprendente, porque era un escritor que estaba muy ligado a la contracultura de Estados Unidos, pero también, por ejemplo, a la generación Beat, a escritores como Henry Miller, etcétera, ¿no? Ahora, hay un ingrediente en la obra de José Agustín que es muy notorio y de los que más saltan a la vista, que es su misticismo, ¿no? Él tuvo un pensamiento mágico, ¿no? Y un sentimiento religioso muy profundo, y que aparece desde sus primeras novelas, de una manera sugerida, ¿no? Por ejemplo, en De Perfil, el leitmotiv de la piedra, ¿no? Del jardín donde vive el protagonista, ¿no? Que es, creo, algo que está inspirado en unos sueños de Carl Gustav Jung, ¿no? Carl Gustav Jung decía, yo no soy, no, cuando estoy encima de una piedra, yo no sé si estoy encima de la piedra o yo soy parte de la piedra, ¿no? Porque como la piedra está empotrada en la tierra, ¿no? Entonces es como una parte constitutiva del universo, y el hombre se puede sentir en ese momento también en una comunión espiritual con lo absoluto, ¿no? Creo que por ahí va la intención de ese leitmotiv en De Perfil, ¿no? Y creo que es curioso porque el misticismo de José Agustín es muy extraño, porque no es un misticismo que parta de emplear un lenguaje sublime, ¿no?
que es algo que hicieron muchos autores místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etcétera. Su misticismo creo que está más cercano, por ejemplo, al de otros autores de novela picaresca, a uno de los primeros escritores de novela picaresca, que fue Apuleyo, en El Asno de Oro, que según me ha contado Andrés, era un libro que les leía José Agustín a sus hijos cuando eran niños, porque es como un cuentito infantil, ¿no? Es un hombre que se convierte en burro, ¿no? Y Apuleyo era un creyente en la magia, era un creyente incluso en este tipo de metamorfosis, ¿no? Como la que ocurre en su obra, ¿no? Y entonces, pues es aparentemente un cortocircuito, ¿no? Que José Agustín fuera un escritor tan apegado al habla coloquial, a los albures, a la época que le tocó vivir, porque el misticismo hasta cierto punto tiende a lo intemporal, ¿no? A salirse de esas cosas que nos aíslan de la divinidad, ¿no? El que aspira a una comunión con Dios, pues no puede estar muy pendiente de lo que sucede a su alrededor. Pero en cambio en las novelas de José Agustín, incluso en las de la última época, que son las más cargadas de símbolos esotéricos, como por ejemplo Vida con mi viuda o Cerca del fuego, ¿no? Se mantiene, sin embargo, ese fidelidad, ¿no? A su estilo, ¿no? Que pues para ella era irrenunciable, ¿no? En estas novelas de la última época, creo que cada vez hay menos tramas realistas con causas y efectos, sino que hay un determinismo, ¿no? Porque hay un poder sobrenatural que pesa sobre los personajes y que va condicionando sus acciones. Eso es muy notorio, por ejemplo, en Vida con mi viuda, ¿no? Entonces él creo que se fue acercando a los terrenos de la literatura sapiencial, ¿no? Que es algo que probablemente lo alejó de sus lectores ateos, ¿no? Porque los lectores ateos, pues nos sentíamos un poco excluidos de esta simbología, ¿no? Pero creo que fue de parte suya muy valiente haber incursionado en esta experimentación a sabiendas de que le podía costar el alejamiento de su público, porque pues un escritor no debe de estar pensando en hacer cálculos de mercadotecnia, de que lo que voy a escribir a ver si le gusta al mayor número o al menor número, sino verdaderamente satisfacer una necesidad expresiva, ¿no? Y yo creo que en ese caso, pues la trayectoria de José Agustín en este caso fue ejemplar. Él se fue haciendo una literatura cada vez más vanguardista, cada vez más experimental, con este tipo de símbolos, porque era parte de una búsqueda tanto literaria como espiritual suya, ¿sí? Y bueno, creo que no quiero extenderme demasiado, ya hablé mucho, y voy a abrir un espacio para que ustedes también intervengan, los que quieran hacer preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, estaba pensando en cosas que estuvieron comentando los tres y me surgió una duda que quizás sería más para José Agustín porque es más personal, por así decirlo, y es algo que, o sea, sí siento que, como decía Enrique Serna, a José Agustín se le piensa mucho como este escritor juvenil y como este chavo de la onda y, o sea, como que esta es su firma, por así decirlo, y que ha pasado por todas las generaciones, ¿no? A pesar de que tuvo como que este desarrollo más adulto, pues al final es como por lo que se le reconoce. Y entonces, justo como decía Gabriela, pues sí siento que a veces, pues conocer al autor más allá de su obra, o sea, en su parte como biográfica, pues es muy importante. Y una duda que me surgió, no sé si es morbo, pero justo el que José Agustín haya sido como que el niño prodigio y el chavo revolucionario de la onda y tal, ¿cómo fue para él
crecer, o sea, y darse cuenta en algún punto que era un adulto y que algún niño adolescente en la calle que no estuviera involucrado en la literatura lo iba a ver como un adulto más, ¿no? O sea, no sé, como que me da curiosidad saber si él lo sintió como algo natural y que iba a pasar porque así es la vida, o si le dolió, no sé, me da curiosidad. Sí, pues yo creo que él tenía un don, decían algunas personas, de como mantenerse joven espiritualmente, tenía ese carisma como de ser una persona que iba en sus buenos momentos, ¿no? Cuando estaba bien, era una persona que estaba así como conectada con ese niño interior que dice, no sé, es algo extraño porque siento que él nació ya adulto, como que no tuvo infancia, pero a la vez toda la vida siguió jugando como si fuera un niño, ¿no? Con la literatura y con todas esas cosas. Entonces, yo creo que él nunca alcanzó a entender que estaba enruqueciendo. O sí, decía que sí. Me acuerdo que le preguntaban cuando llegó a la edad que tengo yo, ya válgame Dios, decía como que estaba muy orgulloso de tenerla y todo, de que le había costado mucho trabajo sobrevivir a todas las batallas de sí mismo y de la sociedad, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que él se veía bien como un adulto, pues porque ya ha logrado tantas cosas, y presente no le gustaba que lo relacionaran tanto con el término de la onda porque había evolucionado, había trascendido todo eso y había de alguna manera dejado atrás su personaje adolescente para hacer estos ensayos muy sesudos y muy bien recibidos, ¿no? Entonces sí, él alguna vez me dijo, ay, ya cuando estaba ahora sí, ya después del accidente, me dijo, ay, Tino, te tocó conocer a un papá ya ruco, como pues no te tocaron mis buenos tiempos, ¿no? Así como, pero bueno, yo dije, pues no sé a qué se refería, ¿verdad? O sea, yo la verdad creo que era una versión bastante depurada de sí mismo, no sé, él había logrado muchas cosas a través de toda la espiritualidad y todo eso que había investigado, pues creo que eso se le quedó, a pesar de que sí, como decía Serna, pues era una persona muy, también muy mundana, podía hacer las dos cosas, sí, y entonces todas esas experimentaciones espirituales yo creo que se le quedaron, y sí, fue como si hubiera sido para mí pues un escritor y una persona muy madura, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Giovanni, y bueno, el gran José Agustín. Estoy un poco nervioso, pero bueno, decía Jorodowski que el rock, que es una de las venas de José Agustín, es sagrado. Yo me acerqué a José Agustín a través del libro La Contracultura, además de leer otras cosas, y como tú bien lo dijiste, yo me acerqué pues por la misma mentalidad y todo lo que él quería transmitir. Siento que ahora para el rock es un tiempo muy difícil, y no sé qué opinaría él estando aquí presente, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Pues sí, no es buen momento, supongo, para la música en general, con todas las cosas del streaming y así, pero él era un gambusino del rock and roll, y tenía muy buenos amigos que siempre están súper bien enterados, y no lo dejábamos en paz, lo estábamos siempre bombardeando con tienes que escuchar esto y tienes que escuchar aquello, y hoy en día pues sí, creo que es muy difícil que las bandas triunfen como antaño, pues el super mito del rockstar, pero a la vez hay muchísimas bandas muy buenas, quizás muchas casi desconocidas o no tan famosas, pero si uno le rasca, y eso es lo bonito de esta época y lo bonito de leer en el libro ahora, que pues ya se puede escuchar todo lo que él escuchaba, ¿no? Se puede ir a YouTube y ya está uno escuchando todo lo que tanto le gustaba a él.
y la neta fue súper completo. O sea, si uno escucha todo lo que escribió sobre rock, pues, o sea, estaba hasta la música electrónica y todo, ¿no? Y por último, ¿qué consejo tú darías para que hubiera una continuidad con esta mentalidad de la contracultura dentro de, digamos, la expresión en el rock? Y bueno, no nada más preguntar también a los demás, ¿no? O sea, ¿qué opinan acerca de eso? ¿Qué consejo daría yo para que el rock prevalezca o continúe? Sí, es decir, que como retomando la contracultura en una actualidad como la que ahora vivimos, ¿cuál sería el camino? Pues léanse este libro, es casi una Biblia. Ahí él explica muy clarito, así como cuáles son los valores que él concibía del rock, y así es la rebeldía, la libertad, el ir contra los valores establecidos o ciertas cosas ya muy modificadas, decían, ¿no? Pero sí, ahí está súper bien explicado todo, así cómo ser un buen rockero, cómo no ser un maldito estafador de esos que existen muchos también en el rock and roll, como decía aquí Serna. Sí, siempre ha habido esa división entre, aquí él deja muy claro lo que considera nueva música clásica o un rock inteligente, o lo que se acerca más al arte, y lo que se quedó pues en en algo más burdo, ¿no? Pero sí, ahí está todo. Okay, muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Mi pregunta creo que va relacionada con esta que acaban de hacer. La semana pasada, en la conferencia de prensa del TRI, le preguntaron a Alejandro Lora que si pensaba hacer una canción para José Agustín. Y creo que a todos nos pasa esto. A Alejandro Lora le pasó lo mismo que a este chico. Se le quebró la voz ante 250 periodistas que estaban en el foro GNP, y dijo que lo estaba empezando y no podía, y decía que para él era algo muy importante José Agustín, y lo dijo ante 250 periodistas y no pudo contestar porque se le quebró la voz, como a varios aquí. Adelante, sí. Bueno, sí, ya hizo Jaime López una canción ahí a capela, medio funky, pero pues ahí está. Y otro amigo, ¿cómo se llama? En Puebla también ya le hicieron el blues de José Agustín. No sé si Lora se digne a hacer también ese homenaje, pero pues, espero se prenda, pues, a ver. Bueno, y otra manera respecto a la música de hacerle un homenaje al autor es escuchar las canciones que oyen los personajes, ¿no? Ahora justo que tenemos el privilegio generacional del YouTube y el Spotify, el iTunes y todo eso, o sea, en la casa de José, por ejemplo, hay una gran colección de discos de acetato hacia la antigüita, ¿no? Y justo Enrique también me ha dicho, me hubiera gustado en mi juventud disponer de YouTube, por ejemplo, ¿no? O sea, que pudieras escuchar todo lo que quisieras, antes no era posible, pues por los formatos, ¿no? En que se reproducía la música. Y una vez un profesor nos preguntó respecto de una novela policíaca, si habíamos escuchado las canciones que se mencionaban ahí, porque claro, muchas no nos dicen nada a los de las nuevas generaciones, no escuchamos esas rolas, no nos comunican nada, ¿no? Y una manera de entrar en un ambiente con la atmósfera creada literaria también, pero en conexión y de igual forma con el autor, es escuchar la música, ¿no? de esas novelas. Y por ejemplo en los sueños hay varias menciones o sea, los personajes que sueña escuchan también música, ¿no? Por ejemplo, hay un sueño donde oyen a los Rollins y están oyendo esta que se llama Sympathy for the Devil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Ambientarse también a la hora de leer, escuchando las rolas que oyen los personajes. Me parece una buena idea para entrar en sintonía con ese mundo musical, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, agradecer por sus palabras de esta noche. Yo crecí, yo fui en CCH Sur. Realmente José Agustín fue importante para mí en ese proceso de mi bachillerato. Lo tengo mucho cariño, es mi escritor favorito. Sus novelas me han acompañado en diversas partes de mi vida adolescente. Y hoy a mis 27 años lo sigo recordando con mucho gusto. Y es curioso porque el día de su muerte
soy un gran fanático de la cultura popular y mucho más de una serie norteamericana que pues muchos de ustedes conocerán como Los Simpsons. Este es algo que me encantaría dar, bueno, que me gustaría compartir, y es que precisamente el personaje de Homero, el personaje principal de esta serie, algunos lo conocerán, algunos no, me parece que sería un excelente amigo de José Agustín. Serían de verdad, yo lo primero que hice fue ir a tuitear de que me hubiera encantado ver a Homero y a José Agustín sentados tomándose una cerveza. Tengo un fragmento de un capítulo de Los Simpsons donde Homero relata su gusto por la música rock, y le voy a compartir nada más un pedacito de esto, y es escuchar a José Agustín en sus novelas. Voy a ver si se escucha. ¿Cómo van esos zapatos de plataforma? Papá. Buena forma de verse alto y esbelto, ¿no? Papá. Ahora veo esas camisetas que dicen agasájate. Yo puedo decirles cómo se usa el término agasajo. Papá, solo limítate a conducir. Estoy viendo de la tele, ¿no? ¡Qué agasajo, maestro! ¿Ven? Hay que darle ese tono. ¡Qué agasajo, maestro! Hay que darle el tono. Maestro no es de la escuela. Ahí comienza a platicar un poquito más de su gusto por el rock Homero, pero lo que voy es que cómo es posible, bueno, más bien, qué tan grande fue la literatura de José Agustín y qué tan popularizada estuvo dentro de los jóvenes, que podemos encontrar no solo de referencias de él, sino de todos estos escritores de la onda a través de la cultura popular que queda pues marcada en ciertos, no solo a nivel nacional, sino en culturas de otros, como por ejemplo estadounidense, ¿no? Entonces, pues yo a José Agustín lo veo en ciertos programas o en ciertos lenguajes que van más allá de su literatura, y pues quiero agradecer a José Agustín por todo eso que nos dejó, y pues lo quiero mucho. Gracias a José Agustín. Sí, bueno, pues ya que sacaste el tema de las caricaturas, mi jefe, pues le encantaba la revista Mad, era súper adicto a la revista Mad, le encantaba La Familia Burrón, que es la versión mexicana de Los Simpsons, era súper adicto, su jefa le enseñó a leer eso, también le gustaba Snoopy, Charlie Brown, le fascinaba Charlie Brown, y sí, pues yo lo estaba ahí chingando con Los Simpsons a veces. El episodio que dices es el célebre donde salió Cypress Hill y Smashing Pumpkins y la chingada. Esos ya fueron de nuestras generaciones. Yo le enjareté el episodio donde pues sacaron las voces de Mick Jagger y Keith Richards, o sea, y también estaban otros rockeros ahí, Tom Petty y no sé qué. Jefe, tienes que verlo, o sea, son las voces de tus pinches ídolos. Y sí, se las aventaba, sí, era buen onda el jefe, sí le gustaba todo eso. Yo pienso que él sería una mezcla de Homero Simpson y Lisa, o sea, es el genio y el bastardo o sea, dragón y borracho, sí, era exactamente las dos personas. Buenas noches, quería agradecer todos sus comentarios sobre José Agustín. Yo soy estudiante de Letras Hispánicas, justamente la de las razones de por qué empecé a estudiar literatura y acercarme a la literatura fue por José Agustín. Yo la primera novela que leí fue La tumba, en un viaje a Chiapas, en un carro, perdido por ahí, y me encantó, ¿no? La música también, Inventando que sueño, que empieza con I Can't Get No Satisfaction, son como de las canciones que me marcaron. De hecho, yo creo que los primeros poemas que escribí en mi vida lo hice con Pink Floyd y con Led Zeppelin, como José Agustín lo hacía, siempre escribiendo con música, con ese sin el silencio que muchos escritores de repente ocupan, ¿no? Que necesitan un silencio absoluto para escribir, y en cambio José Agustín se permitía que la música no solamente lo acompañara, sino que lo motivara y que esa música estuviese en toda la literatura, ¿no? Y pues nada, me siento muy joven al leerlo, bueno, aún lo soy, tengo 21 años, pero quiero seguir leyéndolo para cuando tenga 80 y decir que aún pervive en mí la juventud. Siento que la literatura es eso, es algo característico de la juventud, porque es animarse a soñar, a animarse a perderse un poco el tiempo y ser un vago. Yo a veces decía, es que la literatura es vagancia pura, pero es de las vagancias más bonitas, ¿no? Porque de cierta manera, aunque muchos a veces apreciamos o entendemos el valor del dinero o de otras cosas que son
parecieran más importantes ahorita, la literatura nos permite formar un criterio, formar una identidad, y agradezco que José Agustín haya formado parte de mí y que lo siga haciendo con tantos jóvenes estudiantes de letras y estudiantes de cualquier índole, de jóvenes en general, sin importar la edad. Ya estoy choreando mucho, pero ahorita en el taxi, mi jefa le venía platicando al taxista que se veía como de mi generación, greñudo y así, aunque bueno, o sea, yo no tengo pelo, discúlpenme, pero él sí tenía pelo y negro, greñudo, y de pronto mi jefa le dice, pues es que soy esposo de un escritor que falleció hace un año y así, pues, José Agustín. Esa esposa, tú eres hijo de José Agustín. No, perdóname, y, o sea, había leído a Baudelaire, y había leído a todos los poetas malditos, y había leído a José Agustín, y así, no me va a creer nadie, venía escuchando Sky, entonces dije, pues este vato es buena onda. Entonces sí, mucha gente lo quiere, Buenas noches. Bueno, yo soy Gloria Rosiles, soy la culpable de que Gaby lea tanto. Buenas noches. Quisiera platicar una anécdota. En 1982 conocí a José Agustín en Ciudad Nezahualcóyotl, cuando yo tenía 18 años de edad. Tenemos un círculo de lectura y leíamos un libro, y al mes invitaba a uno de los amigos del taller a un escritor. Recuerdo que nos dijo, vamos a leer La tumba y apúrense a leerlo porque va a venir el escritor. Yo conocí a un joven de pantalón de mezclilla, chamarra de piel, muy vivaz, que llegó ese día a platicar sobre su libro. En el taller mis compañeros le preguntaron sobre un personaje de la novela, y recuerdo que le preguntaron si el personaje que había subido un puente desnudo en una motocicleta había sido producto de la creación, y le preguntaron, ¿maestro, fumó mota? Entonces él dijo, claro que no. Nos reímos mucho, se me quedó la anécdota. Gabriela Lira estaba en el limbo, porque pues todavía yo estaba soltera. Gracias a ese taller también conocí a su papá, y gracias a eso después vino al mundo esta Gaby. Pero pasó una anécdota, 54 años después, Gaby me invitó a la casa del maestro. Tuve la oportunidad, Margarita, de estar en su casa una tarde. Yo iba muy emocionada, encontré esa luz que habla Gaby del diario, pero la encontré en la vida cotidiana, cuando llegué a su casa, cuando recorrí su jardín, cuando conocí la biblioteca, cuando vi su máquina de escribir, y yo estaba profundamente emocionada. Después el escritor platicó con nosotros, y yo tuve la oportunidad maravillosa de ver esa lucidez de José Agustín cuando recordó aquellas tardes de Nesa, cuando nosotros, la primera generación de jóvenes que vivíamos en una ciudad marginal, pues un pedazo de cielo y un pedazo de infierno, luchábamos para desarrollarnos. Eso fue un enorme regalo de vida. Qué bueno, jóvenes, que siguen leyendo, que exista ese fomento a la lectura, y yo agradezco 54 años después ver a Gaby en este recinto acompañada de tantas personalidades hablando del maestro José Agustín. Un aplauso para José Agustín. Gracias. Yo pensé que me iban a brincar. Pues yo tengo una imagen de José Agustín desde la adolescencia, porque lo conocí cuando él estudiaba en ciencias políticas y era cercano a la gente de una cosa que se llamaba PES, Partido de Estudiantes Socialistas, en la que participaba también un gran cuate que mataron en un asesinato de odio. Margarita lo debe recordar, Pedro López. Con él fuimos alguna vez a Cuautla. Pedro López Díaz era un flaquito, lo mataron hace unos 8 años en Acapulco, le dieron un golpe en la nuca. Un asesinato muy semejante al de Pasolini. Un chavo que levantó él en la playa, la Condesa, pues, entró con él, dijo, pues este pinche loco tiene lana,
y lo quiso asaltar, le dio un golpe en la nuca y lo mató. Y gracias a Pedro yo conocí a Agustín. Y después ya se lo comenté a Armando. Yo conocí a José Agustín cuando visitaba a los cuates en la cárcel del 68. Él estaba en la crujía, si no me equivoco, de entrada, la crujía I o H, siempre me confundo. Y era el escribano de la cárcel, ¿no? Hacía ¿cómo le decían? Los evangelistas de Santo Domingo. Él era un evangelista que hacía cartas, en fin. Pero yo creo que Agustín, después yo fui profesor del CCH Sur muchos años, y el libro que yo usaba para dar historia era la Tragicomedia Mexicana. Y ese es el tema que yo quisiera rescatar ahora. Que no le pase a Agustín lo que hicieron con los indios prehispánicos. Qué bonitos son los indios que hacían pirámides. Qué bonitos son los mayas porque descubrieron y midieron el espacio solar, en fin. Pero los indios vivos se arrastran en la calle viendo el mundo. Y algo semejante pasó con el 68. Qué chingones son los 68 muertos. Pero estamos militarizando el país. Yo creo que con Agustín y con el rock tenemos que cuidar esas estatuas de piedra en donde sea muy bonito hablar del pasado y no del presente. Termino con esto. Me acaban de enviar hace unos días un cuate que no sé si ya llegó, Campbell, que el Comité 68, es que es algo surrealista, va a exigir que investiguen cómo el rock se usó, sobre todo a banda, para manipular a los chavos. Esa concepción que tenía Fidel consideraba que los Beatles eran una obra diabólica del imperialismo. Y al final tuvo que aceptar y le hicieron una estatua a Lenin, que creo que ya nadie ve. Pero, ¿quién ganó? La pelea la ganó Jagger y los Rolling Stones. En un país que estaba prohibido ir a Jagger y a Rolling Stone, llenaron el Estadio Latino y se convirtió en un símbolo de libertad. Y eso creo que es José Agustín. Es el líder de un cambio precursor, yo le llamo taloneros, del 68. Sin rebecos, sin contracultura, hasta sin, ya sé quién es, estaba esperando, y de, ¿cómo se llama? Las 3 de chocolate, 5 de fresa, en fin, que parecen muy fresas, pero que en ese contexto tenían una carga subversiva muy interesante. Y creo que Agustín no desdeñó los medios masivos. No dijo, ay, no, yo como soy radical, pues no hago películas del cine comercial. Yo creo que tenemos que usar todos los instrumentos para divulgar una idea muy sencilla: libertad. Y eso creo que es Agustín. Gracias. Sí, él participó en el Partido Comunista, pero cuando le dijeron que dejara el rock and roll, les dijo que no, pues que se fueran a la chingada. Eso Una no última le pregunta. Gracias, buenas noches. Pues agradezco esta mesa. La verdad es que estoy muy afortunada porque soy muy, muy fan de José Agustín y muy, muy fan de Enrique Serna. Entonces, para mí, o sea, como la ocasión es muy festiva. Y quería contarles una anécdota que ya no les voy a contar porque en realidad ya no tiene nada original. Y me da gusto que no tenga nada original porque yo estudié letras precisamente por José Agustín, ¿no? Por influencia de José Agustín. Y una vez lo conocí en el Foro Alicia y me dijo, ¿qué haces tú tan chavita leyendo mis libros? Porque estaba presentando Vida con mi viuda, yo tendría como 16, 17 años. Y dije, pues es que yo leo tu columna en La Mosca en la Pared y me gustan tus novelas y demás, ¿no? O sea, y veo con gran placer que
sea, generaciones abajo de mí y demás, siguen leyendo a José Agustín y sigue teniendo esa influencia en las letras, ¿no? De lo que puedes escribir, de lo que puedes lograr y de lo que puedes expresar. Entonces, pues ya no es una anécdota se me fue la palabra original, pero bueno, qué bueno que no lo sea. Y una pregunta que sí va a ser para los tres que están en la mesa es, olvídense de la escritura, por el simple placer de leer, ¿cuál sería su novela favorita o su libro favorito de José Agustín? Ciudades desiertas. Cuando leí Ciudades desiertas estaba en una crisis porque de pronto ya no me gustaba leer, que nos ha ocurrido de pronto a los estudiantes de letras, que como quedamos embotados de tanto de ver. Entonces yo recuerdo que me hubo un tiempo en que entré en esa crisis de no quiero saber nada, y de pronto vimos Me estás matando, Susana, que es la versión cinematográfica de Ciudades desiertas, y me fascinó la historia y corrí a leer la novela, porque a mí no me pasa lo que le ocurre a mucha gente de, ay, es que yo ya vi la película y la novela me va a decir lo mismo que hueva. No, yo sé que son diferentes lenguajes, no diferentes experiencias, y corrí a tomar la novela que tenía ahí en el librero, porque ya la tenía, y la leí, y recuerdo que fue de un tirón, o sea, verdaderamente de un tirón, esas experiencias donde tú no puedes soltar el libro y estás tan involucrada con los personajes. Yo me sentía Eligio, me sentía Susana, me sentía los dos al mismo tiempo. Quería ser Susana, quería huir al extranjero, quería que me correteara mi novio, quería cogerme un poeta, ¿no? Superdotado, ¿no? Y no paraba de reírme. Ajá, entonces yo creo que ese gusto, ese placer, ¿no? De sentir la literatura como en tu cuerpo, en tu mente, en tus sueños, en tus expectativas, y que te regrese ese punch así por tu digamos vocación, ¿no? Literaria, y sobre todo por ese amor por la vida y tu anhelo de vivir nuevas experiencias, es por lo que yo recomendaría a este autor y a esa obra en especial. Bueno, mi favorita se está haciendo tarde, ¿no? Yo creo que es una novela de una intensidad tremenda, ¿no? Que es distinta hasta cierto punto a otras obras de José Agustín, en el sentido de que él era un autor que siempre tendía a crear alter egos, ¿no? Los protagonistas de sus novelas a veces es un director de cine, o un músico, o un actor, como en el caso de Ciudades desiertas, ¿no? Pero que tiene mucha similitud con él, ¿no? Él los utilizaba, digamos, como para poderse meter dentro de las narraciones, ¿no? Y en cambio en Se está haciendo tarde, él es un creador de personajes que son muy distintos a él, ¿no? Por ejemplo, este par de gringas, ¿no? Que tienen esa relación terrible sadomasoquista, ¿no? Y el lector del tarot, ¿no? Que es un chavo así, pues, un poco acomplejado, que no se atreve nunca a reafirmar lo que piensa delante de los demás. El chavo acapulqueño, el dealer y el gay que también se une a la parranda, ¿no? Entonces yo creo que a mí me asombra mucho que, por ejemplo, en principios de los 70s, que fue cuando la escribió, ¿no? La vanguardia de la narrativa mexicana estuviera presa en la cárcel de Lecumberri, ¿no? Que eran él en una crujía y en la otra José Revueltas. Entonces, mientras uno estaba escribiendo El Apando, José Revueltas, él estaba escribiendo Se está haciendo tarde, y los dos son como unos reportajes del inframundo, ¿no? En la novela de Revueltas es directamente del ambiente carcelario, pero José Agustín cuenta en El reloj de la cárcel que él sentía que parte de la vibra siniestra de la cárcel de Lecumberri se le estaba metiendo dentro de la novela, ¿no? Y creo que en efecto se le mete, porque esa parranda tremenda que se corren desde las 10 de la mañana, ¿no? Donde empieza, desde el principio de la novela, hay una ominosa amenaza de muerte cuando echan las cartas del tarot y todo, donde hay un presentimiento trágico que algo va a suceder. Toda la progresión dramática que va teniendo esa novela, en la que creo que muestra mucho su oficio de dramaturgo, que fue la primera vocación que él tuvo cuando era estudiante, ¿no? Esta es una novela donde muestra mucho ese oficio de dramaturgo. Entonces creo que es una novela que comprendo que no sea de las más leídas, porque pues produce desazón, puede rasparle el corazón a los lectores, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que haber logrado esa gran incandescencia, ¿no?
es uno de los grandes logros que él tuvo como escritor. Sí, qué bueno que lo mencionas, Enrique, el tema de la experiencia carcelaria, porque justo empecé leyendo un sueño al respecto. No solo se le cuela a la novela esa experiencia, sino también en su universo onírico. Muchas veces se sueña perseguido, sueña que lo meten a la cárcel por cargos de posesión de drogas o por otros, ¿no? Sueña que busca cómo salir y aparecen personajes que lo ayudan, a veces es Margarita, a veces son otros, ¿no? Y siempre tiene ese anhelo de libertad, ¿no? Entonces, esa angustia de ser perseguido, aprendido, de no poder salir de la cárcel, se refleja una y otra vez en diferentes sueños, ¿no? Y para narrar eso, utiliza un lenguaje que no es el de la onda, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustaría que leyeran esos diarios, porque es otro José Agustín, ¿no? Es un José Agustín que a mí me recuerda, tal vez porque yo me especialicé en la obra de Franz Kafka, me recuerda a los relatos de corte kafkiano, ¿no? Donde, o sea, que te introducen en una atmósfera de angustia, de desolación, donde impera lo absurdo, donde un sujeto se siente aplastado por las fuerzas de la sociedad, del destino, del azar. Siento yo que esos sueños, sobre todo los carcelarios, tienen mucha relación con ese ambiente que crea Kafka en sus relatos, ¿no? Bueno, sí, pues yo no puedo escoger una solamente. Pasa como cuando estábamos con todas las canciones que le gustaban y queríamos sacar sus 10 favoritas. Es imposible. Yo recomendaría, pues bueno, a mí me encanta también Se está haciendo tarde, y dijeron, pues El rey se acerca a su templo, creo que son las que más disfruté, pero pues, o sea, no sé, si uno se lo quiere inculcar a los chavitos, pues ahí está La panza del teposteco, donde traen mis garabatos. Y pues, o sea, si uno va a empezar también y se cree muy picudo y quiere empezar por La tumba, pues a lo mejor es porque quiere un viaje iniciático, un rito de paso, ¿no? Al estilo de, qué sé yo, J.D. Salinger y Jim Carroll en los diarios del básquetbol, o Menos que Cero de, ¿cómo se llama este autor? Bueno, en fin, Less Than Zero. En fin, tiene tantas vertientes, ¿no? Que si uno quiere entrarle porque es músico, el rock and roll o el periodismo, pues es esta, no sé, en ciudades desiertas, pues si uno está viviendo una relación romántica tóxica, pues es la mejor. No sé, va a entrar en la política, pues ahí están las tragicomedias, yo qué sé, tiene de tantas cosas bonitas, José Agustín. Bueno, yo nada más quiero decir una cosita que se me ocurrió desde hace unos días, ¿no? Y que comenté con un periodista que se llama Raúl Silva. Entonces él me decía, la verdad es algo que yo había sentido, ¿no? Que él te hacía como cómplice de sus, no sé, de sus novelas. Era como una sensación extraña que yo sentía que me hacía cómplice, más aparte porque fui cómplice de 60 años con él, ¿no? Entonces eso es todo, ¿no? O sea, fue algo que percibí desde hace mucho. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta luego.